Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Las 5 Verdes, donde el ambiente siempre va a ser la noticia principal. Y estamos con ustedes gracias al esfuerzo de la plataforma comunicacional de Punto de Corta y también como parte del desarrollo del proyecto Doble Vía. Y quiero comenzar de inmediato con las 5 noticias ambientales más importantes de esta semana. Comenzamos nuestro noticiero ambiental con la Hora del Planeta, que se celebró el pasado sábado 25 de marzo. Este es un acontecimiento mundial que busca que las personas apaguemos todas las luces, todos los aparatos eléctricos de nuestros hogares, de nuestras oficinas, durante 1 hora, 60 minutos, para promover la concienciación sobre los retos del cambio climático y el ahorro de energía. El sábado 25 de marzo participaron en esta protesta más de 190 países y territorios. Los gobiernos y empresas también se sumaron con el apagado de las luces no esenciales de sus edificios, monumentos y lugares emblemáticos para crear conciencia sobre el impacto del consumo de energía en nuestro planeta. Así lo destacó el portal Euronews. La Hora del Planeta, importante destacar esto, coincidió con un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, en el que se advierte que la ventana de oportunidad para lograr un futuro vivible y sostenible para todas y para todos se está cerrando rápidamente. Vamos con nuestra segunda noticia ambiental. La acidificación del mar es una de las consecuencias del cambio climático. Tal vez se habla menos, pero es uno de los problemas más graves asociados con el desequilibrio que hemos causado en el planeta. Nuestra segunda noticia, por eso la dedicamos a los problemas que causa esta cantidad de ácido en los mares, debido principalmente al dióxido de carbono que las actividades humanas difunden hacia la atmósfera y que es en parte absorbido por el agua. Un trabajo del diario La Vanguardia de Cataluña advierte que en un entorno ácido los organismos que tienen estructura o dependencia del calcio tienen problemas para poder sobrevivir. Veamos nuestros mares y encontraremos cuáles son los seres que están realmente en peligro. Corales y mejillones, por ejemplo, están en peligro en un mar más ácido. La acidificación de los océanos es uno de los asesinos silenciosos del cambio climático. Esto lo afirma Rebecca Albright, autora principal del estudio difundido en la revista Environmental Research Letters e investigadora de la Academia de Zoología de Invertebrados y fundadora del Coral Regeneration Lab. Vamos con la tercera información y queremos irnos al ámbito nacional. Del 1 al 15 de marzo, desde el 1 hasta el 15 de marzo de este año, en Venezuela se registraron 2.228 focos de calor. Esto con base en datos del INAME, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. La mayoría de estos focos, 483, se reportaron solamente un día, el 14 de marzo. Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Guárico son los estados que registran la mayor cantidad de focos de calor. Estos puntos calientes están asociados con el riesgo de incendios forestales. El presidente del INAME, José Pereira, indicó que Venezuela presenta temperaturas de cerca de 40 grados centígrados a la sombra y advirtió que serán más altas en los próximos meses. No nos quedaremos con estas reportadas en el mes de marzo. Además, indicó que en el país existe un alto riesgo de propagación de incendios forestales en 78% del territorio. Un incendio de vegetación puede extenderse a un incendio forestal por los días consecutivos sin precipitaciones. Esto lo alertó el funcionario, de acuerdo con el portal web Analítica. Esta es nuestra cuarta noticia y como siempre resaltamos el rol hermoso, fundamental de los árboles en nuestras vidas. La siembra de árboles podría reducir en 1/3 las muertes por las olas de calor en Europa. Un estudio publicado en la revista británica The Lancet mostró que basta con aumentar la cobertura de árboles en al menos 30% para reducir la temperatura hasta 0,4 grados centígrados durante los meses de verano, los meses más difíciles debido al aumento de la temperatura. Esta reducción podría disminuir en 1/3 las 6.700 muertes atribuidas al aumento de las temperaturas en 93 ciudades europeas. Esto lo informó National Geographic.
Las ciudades sufren el efecto isla de calor urbano, se ha reportado también en nuestra ciudad capital, entre otras urbes de Venezuela, causado por la falta de árboles, los materiales de construcción que tienden a atrapar el calor, el asfalto de color oscuro y el escape de los sistemas de aire acondicionado. Cerramos con una información sobre el hielo en el Ártico. Esta es nuestra quinta noticia. Es probable que el hielo marino del Ártico haya alcanzado su extensión máxima del año con 14,62 millones de kilómetros cuadrados el pasado 6 de marzo. El máximo del año 2023 es el quinto más bajo en el registro satelital de 45 años, según el Centro Nacional de Datos de la Nieve y el Hielo de la NASA. Febrero no fue mejor, veamos el reporte de febrero. La extensión promedio de hielo marino del Ártico en febrero de 2023 fue de 14,18 millones de kilómetros cuadrados, el tercer febrero más bajo en el registro satelital. El ritmo de pérdida de hielo marino ha seguido una trayectoria descendente constante a medida que se acelera el cambio climático, es decir, más calor, más reducción del hielo en el Ártico. El Ártico es un continente cubierto de hielo rodeado por el océano que posee 90% del hielo mundial. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático indica que la temperatura seguirá aumentando en el Ártico y la masa del manto de hielo seguirá disminuyendo. De esta manera finalizamos nuestro resumen de noticias ambientales. Vamos a nuestra sección de entrevistas, en la cual conversaremos con el doctor Julio César Centeno, profesor de la Universidad de los Andes y experto forestal. Ya regresamos. Los invitamos a compartir en Pisando Tierra, un esfuerzo por aterrizar y comprender la realidad económica venezolana y sus implicaciones en la política y en el área social. Estaremos a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte en todas sus redes, todos los jueves a las 2 de la tarde. Continuamos con más de nuestro programa Las 5 Verdes y le damos la bienvenida al doctor Julio César Centeno, experto forestal, asesor de organismos nacionales e internacionales, profesor investigador de la Universidad de los Andes. Profesor, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias, Vanessa. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias, profesor. Profesor, usted ha advertido que el plan del gobierno venezolano es deforestar una cantidad enorme de bosques. ¿Para qué y en cuánto tiempo? Bueno, Vanessa, pongamos la cosa un poquito como en un marco de referencia. Adelante. Los venezolanos estamos ya acostumbrados a pensar que, por ejemplo, el petróleo es de todos los venezolanos. Es un lema que ha calado en el alma de toda Venezuela. Porque el petróleo es un recurso natural que es propiedad común, es propiedad de la nación, pero administrada por el gobierno. Claro. Si algún funcionario público, por ejemplo, regala petróleo o lo vende a escondidas, comete un delito, claro, tal y como estamos viendo en la actualidad con el escándalo de corrupción en PDVSA. Ahora, lo mismo ocurre con los bosques, o debería ocurrir. Debería ocurrir que la gente perciba los bosques como suyos y vigile que se administren de manera transparente, por el bien común, no solamente de la población actual, sino para el beneficio de generaciones futuras. Los bosques son recursos públicos, propiedad de la nación, es decir, de todos los venezolanos. Pero, a diferencia del petróleo, el manejo de los bosques es mucho más turbio, sujeto a negociaciones privadas y al enriquecimiento fraudulento de funcionarios públicos en complicidad con ganaderos, empresarios agroforestales, agrícolas o empresarios que buscan la propiedad de la tierra. Cuando se habla de deforestación de un bosque público, no se refiere simplemente a la tumba de árboles, que es lo que la gente percibe como deforestación. Sí. Primero viene el aprovechamiento de la madera, que es un aprovechamiento que ocurre para beneficio de particulares. Pero eso, la madera, es solo como la ñapa, solamente que la ñapa viene primero, es la antesala, porque el objetivo central de la deforestación es el aprovechamiento de la tierra.
para ampliar, por ejemplo, una finca ganadera, o para ampliar un cultivo, o para el desarrollo de infraestructura. Ese aprovechamiento de la tierra es de carácter permanente, es decir, después que se entrega el permiso de deforestación, el que lo recibe utiliza, usufructa la tierra de carácter en forma permanente, a no ser que cometa algún delito. Por lo que el permiso de deforestación termina convirtiéndose de facto en el traspaso del usufructo de la tierra del sector público al sector privado. Es decir, las tierras involucradas pasan de facto a manos privadas y con el tiempo se transfiere la titularidad, es decir, el título de propiedad. Por lo tanto, el que pide el permiso de deforestación normalmente lo que está es comprando de facto la propiedad de la tierra. La tierra pública. Y por eso, Vanessa, es que el solicitante, cuando son empresarios, que es la mayoría de los casos, ve el permiso como una forma de comprar tierra. Claro. Y por lo tanto, hoy en día se está pagando entre 100 y 200 dólares la hectárea, porque es una forma de comprar tierra. Por lo que la deforestación que tenemos ahora en los documentos oficiales del Estado venezolano, de tumbar 100.000 hectáreas por año, implica una transferencia de entre 10 y 20 millones de dólares al año, a precio de 100 a 200 dólares por hectárea. Pero esos 20 millones de dólares aproximadamente por año no los recibe el Estado, sino que pasan a manos de funcionarios públicos que son los que entregan los permisos. El Estado solamente recibe una tarifa arancelaria insignificante de un par de miles de dólares por permiso. Por lo tanto, la decisión del Ministerio de Ecosocialismo oficial presentada en Naciones Unidas de destruir 1 millón de hectáreas de bosques naturales del 2021 al 2030 está ocurriendo a espaldas de la opinión pública. Nadie es investigado, nadie cae preso. Es como si se llevaran tanqueros llenos de petróleo hacia destinos desconocidos por personas desconocidas y nadie dice ni hace nada. Doctor Centeno, le preguntamos, usted habla de manejos turbios que involucrarían a funcionarios públicos. ¿Hay un estimado? ¿Cuántos funcionarios? ¿Dónde están esos funcionarios? Bueno, este caso de los permisos de deforestación que vienen a raíz de un documento presentado por el Estado venezolano, por el ministro de Ecosocialismo de Venezuela, el actual ministro de apellido Lorca, presentó un documento en Naciones Unidas en la última COP, en la COP27 del Acuerdo de París, donde dice oficialmente que Venezuela va a destruir 1 millón de hectáreas de bosques naturales del 2021 al 2030 a una tasa promedio de 100.000 hectáreas por año. Eso está documentado. Ahora, ¿quién es el que decide a quién le entregan los permisos, quién los entrega, quién los recibe? Todo lo hace el Ministerio de Ecosocialismo, donde hay una dirección de manejo forestal. Entonces, todo está ocurriendo dentro del Ministerio de Ecosocialismo. Y estas denuncias yo se las he presentado al vicepresidente del PSUV en Venezuela, Diosdado Cabello, porque él está llamando a que se presenten denuncias de corrupción. Ya le mandamos esta denuncia en particular para que por lo menos investigue qué es lo que ocurre, porque en Venezuela no hay ningún motivo conocido para hacer una destrucción de esa magnitud en el país. Tenemos que tomar en cuenta, Vanessa, que hasta el momento Venezuela ha destruido 12 millones de hectáreas de bosques naturales, ricos en biodiversidad, esenciales para la vida del país, en los últimos 40 años. Bueno, 12 millones de hectáreas es del tamaño de Costa Rica, claro. Es casi del tamaño de Nicaragua. Y eso ha ocurrido sin que nadie haya caído preso, nadie haya sido sancionado. Esas tierras han pasado a manos privadas, del sector público al sector privado, y nadie dice absolutamente nada. Doctor Centeno, fíjese, usted está denunciando que hay un negocio con la deforestación. Detrás de la deforestación hay un negocio. ¿Cuáles son los estados más afectados por este negocio que está destruyendo los bosques? Una de las cosas más sorprendentes es que durante más o menos 40 años, desde el año aproximadamente 1950 hasta el año 1990, el principal estado productor de madera de Venezuela era el estado Barinas.
porque en Barinas estaban varias reservas forestales como Ticoporo, Capalo, San Camilo, etcétera, donde se producía casi la totalidad de la madera que se consumía en Venezuela. Es decir, el estado Barinas era el principal estado exportador de madera al resto de Venezuela. Bueno, hoy en día todos esos bosques han desaparecido, prácticamente todos. Lo que quedan son reductos mínimos y muy intervenidos. De tal manera que hoy en día el estado Barinas, que es el estado de Hugo Chávez, ¿no? de la familia Chávez, es un estado importador de madera que ahora viene ¿de dónde? De Guayana, de Imataca, del estado Bolívar. Eso es un absurdo completamente. Entonces ahora tenemos el estado Barinas deforestado, y ahora en la misma Barinas y todos los Andes venezolanos estamos trayendo madera desde el otro extremo de Venezuela, desde la frontera con la Guayana Esequiba, porque destruimos los bosques del occidente del país. Entonces, los estados más afectados por este plan de las 100.000 hectáreas por año son los estados del sur del país, doctor Centeno. No, hasta ahora, o sea, la deforestación hasta ahora ha ocurrido fundamentalmente al norte del río Orinoco. Eso, ahí se han perdido las 12 millones de hectáreas a lo que me ha hecho referencia. Pero como ya no tenemos más bosques que tumbar, porque los hemos tumbado casi todos, entonces ahora estamos yéndonos para el sur de Venezuela, que es el sur del Orinoco. El río Orinoco divide a Venezuela en dos mitades casi exactamente iguales. Es decir, la mitad de Venezuela al sur del Orinoco, que son más o menos 46 millones de hectáreas, están cubiertas en un 80% por bosques naturales. Entonces, esas son las reservas de bosques del país en la actualidad. Okay. Entonces, en este momento, le estamos poniendo la mano a esos bosques al sur del Orinoco, que son mucho más débiles, mucho más frágiles que los bosques que teníamos antes al norte del Orinoco. Entonces, estamos deforestando Imataca, estamos deforestando el Caura, estamos deforestando la franja del río Orinoco al sur del río, y eso es muchísimo más peligroso de lo que hicimos al norte del Orinoco. ¿Cuáles son los árboles? Estamos hablando de qué especies de árboles, doctor Centeno, y cuáles son las consecuencias que va a tener para el país la pérdida de 1 millón de hectáreas de bosques. Bueno, Vanessa, en Venezuela, a diferencia de muchos otros países, tenemos una enorme riqueza de especies forestales en el país. Para dar una comparación, en Venezuela hay más especies que en toda Europa. Okay. Más especies de árboles que en toda Europa. Hay más especies de peces que en toda Europa. O sea, Venezuela es un país extremadamente rico en recursos forestales. En Venezuela tenemos 15% de las aves de todo el planeta. Tenemos más especies de mamíferos de lo que se encuentran en toda África, al sur del desierto del Sahara. Tenemos más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y en Canadá juntos. Tenemos más especies de árboles y de peces que en toda Europa. Venezuela es el 5º país más rico en especies de árboles de todo el mundo. Tenemos aquí más de 5.000 especies ya reconocidas, clasificadas. Y para tener una comparación, por ejemplo, en Finlandia, que es un país que se vanagloria de ser un ejemplo mundial en materia forestal, solamente 3 especies representan el 80% de los bosques de ese país. Son cosas muy diferentes. Seguro. Entonces en Venezuela, cuando se deforesta una hectárea, estamos tumbando 300 o 400 especies simultáneamente, porque los bosques venezolanos, igual que los demás bosques de la América tropical, son muy mezclados. Hay mucha biodiversidad en los bosques. Es decir, se consiguen muchas especies en una hectárea, igual con otras plantas, no solamente árboles. De tal manera que cuando se deforesta, no se va por una especie en particular, se va por todas las especies. ¿Qué consecuencias va a tener para el país, doctor Centeno, este plan de deforestar 1 millón de hectáreas de bosques? Bueno, las consecuencias son terribles. Primero porque se desestabiliza lo que se conoce como la ecología del país. Causa primero mayores sequías, porque los bosques producen una gran cantidad de humedad y de lluvia. Los bosques nuestros, los bosques amazónicos, tropicales amazónicos o de la Orinoquia venezolana, emiten hacia arriba lo que llaman ríos verticales, es decir, agua que se mueve del bosque hacia arriba. Literalmente son ríos verticales que luego caen en forma de lluvia.
Es decir, los bosques producen su propia lluvia. Al destruir los bosques, desaparece esa humedad, eso provoca sequía. Las sequías al sur del Orinoco afectan el río, por ejemplo, el Caroní, que es el que suministra la electricidad al país, la mayor parte de la electricidad del país. O sea que estamos jugando no solamente con tumbar árboles, estamos afectando las cuencas hidrográficas de ríos como el Caroní, que son las que alimentan el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar. Estamos afectando en la cuenca del río Caura, que es un río maravilloso y de enorme importancia para Venezuela, y otros ríos gigantes de Venezuela. Y después viene el problema de la destrucción del suelo, porque los bosques tropicales, los de Venezuela, igual que los de Colombia, los de Brasil, etcétera, son bosques que son muy pobres en el suelo y muy ricos en lo que se conoce como la biomasa aérea, es decir, la biomasa que está por encima del suelo. Cuando se quita esa biomasa, el suelo se debilita, se seca y pierde su fertilidad muy rápidamente. En otras palabras, cuando se tumba un bosque del sur del Orinoco para convertirlo en la agricultura, por ejemplo, esa producción puede durar 5 años, 6 años, 7 años, pero eventualmente desaparece la fertilidad del suelo. Claro. Por lo tanto, esa producción tiene que ir a otro lugar y por lo tanto tiene que volver a deforestar para mantener la producción. Es un ciclo vicioso muy peligroso, que tenemos que detenerlo porque en el fondo Venezuela no necesita hacer ese tipo de cosas para mantener la producción agropecuaria, ni para mantener la riqueza petrolera, ni para mantener la estabilidad de la sociedad venezolana. A diferencia de otros países como Perú o Ecuador, que tienen millones de personas metidas dentro del bosque, porque son países muy diferentes a nosotros. Doctor Centeno, nos quedan un par de minutos de conversación. Le preguntamos, usted llevó la denuncia, la formalizó ante el PSUV. ¿Tuvo alguna respuesta? ¿Qué otras puertas se pueden tocar para hacer esta denuncia y detener este daño ambiental? Bueno, esta denuncia fue presentada el año pasado al mismo ministro de Ecosocialismo, José Lorca. No recibimos respuesta y entonces la mandamos a la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ricardo Molina. Tampoco recibimos respuesta y entonces ahora se la mandamos a Diosdado Cabello porque acaba de solicitar públicamente que le presenten denuncias por hechos de corrupción en el país a raíz del escándalo de PDVSA. No hemos recibido respuesta porque la mandamos apenas hace un par de días. Okay. También se la mandamos al PSUV, directamente a la página del PSUV, para que alguien allá quizás tome nota y reaccione. Pero seguiremos haciéndolo. Tú nos estás ayudando a través de tu programa a hacer pública la denuncia y lo seguiremos haciendo hasta que alguien responda y le explique al país, no a mí, a la población venezolana, quién decidió tumbar 1 millón de hectáreas y para qué la quiere tumbar, dónde están esas hectáreas que van a tumbar, dónde están mapificadas y con qué propósito, y quién se beneficia del dinero que se recibe por esas deforestaciones. En todo caso, es un tema en el que hay que meter la lupa y en el que la sociedad debe involucrarse, doctor Centeno. Definitivamente. El pueblo venezolano, Vanessa, tiene que aprender a ver los bosques como de la misma manera que ve el petróleo. El petróleo lo percibimos como propiedad de todos los venezolanos. Exactamente lo mismo debe ocurrir con los bosques. Son propiedad de todos los venezolanos. Y cuando se deforesta una cuenca y se producen inundaciones porque se tumbó la cobertura forestal de esa cuenca, lo que sufre son las poblaciones. Cuando viene una sequía, ahora por cierto viene el Niño. Sí. A mediados de año se va a aparecer el Niño y el efecto se va a presentar a finales de año y todo el año que viene. Es decir, que para Venezuela ahora viene una sequía fuerte aparentemente como la del 2010 que casi secó la represa del Guri. Y nadie está preparado para esto porque nadie está consciente de lo que está ocurriendo. Y esas sequías se acentúan por la deforestación de las cuencas de los ríos. Y cuando vienen las lluvias, entonces vienen inundaciones, como ya vimos en todo el país prácticamente este año y el año pasado. Claro. Ahora son sequías. Entonces la gente es la que sufre al final de cuento y las personas, el mismo Estado, el mismo Ministerio de Ecosocialismo termina con una retórica diciendo que son fenómenos naturales, es como si no tuviéramos culpa de nada.
pero sí tenemos culpa, porque sabemos que eso ocurre. Sabemos que si tumbamos los bosques de los ríos van a provocar inundaciones en época de lluvia y sequías en época de verano. Es decir, no son fenómenos naturales causados por una divinidad en el cielo, son fenómenos naturales pero agravados por la actividad humana. Y entonces cuando hablamos oficialmente de destruir 1 millón de hectáreas de bosques naturales, estamos agravando las consecuencias de las sequías y las inundaciones y el calentamiento global que se nos viene encima. Doctor Centeno, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto. Gracias. Gracias a ti, Vanessa, un abrazo. Un abrazo, profesor. Despedimos esta conversación con el doctor Julio César Centeno, investigador, experto forestal, investigador y profesor de la Universidad de los Andes. Está pidiendo poner la lupa sobre lo que, en su opinión, es un negocio que hay con la destrucción de bosques en nuestro país. De esta manera finalizamos nuestro programa, nuestras 5 verdes por esta semana. Como siempre, gracias a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, gracias a todas y todos ustedes. Nos seguimos encontrando en el ambiente.